Se acercan nuevas lunas, se alejan viejos soles, se aclaran livianas brumas y se disipan tristes roles. Las conversaciones rinden frutos, los que escuchan, escuchan, los que dicen, no se dicen. El diálogo nos convierte en el otro y el otro nos respeta y valora. La luz es luz y no miente sombra. Estamos para ser y no para desaparecer. ¿Y si no fuera así? ¿Y si la luz no invade la sombra? ¿Y si el viento no cubre las distancias? ¿Y si mi voz al nombrarte no te alcanza? ¿Y si mi llanto no lava tus heridas manos? ¿Y si esta paz que siento no cubre el sueño de tu alma? Entonces, ¿cómo es? Bariloche, 11 de noviembre del 2018. Crimen a puñaladas en el barrio Las Quintas. Fue en un intento de robo. La fiscalía formuló cargos al único detenido por el homicidio. 12 de noviembre de 1918. El hombre apuñalado en Bariloche murió en un intento de robo. Fue identificado como Marcos Queipo, de 28 años. 28 de enero del 2019. Fue detenido el hombre prófugo sospechoso de haber participado del crimen de Marcos Queipo. 5 de febrero del 2019. Formularon cargos contra el segundo acusado por el crimen de Marcos Queipo. 20 de febrero del 2019. Homicidio de Marcos Queipo. Condenaron a 9 y 10 años de prisión a los imputados del asesinato de Marcos Queipo. Cuando salen estas noticias, no transmiten más que el final, el desenlace de muchas situaciones. No están comentando que en el alma de ese chico había cierto desasosiego, que buscaba para vivir mejor un lugar de mayor amor, que buscaba compartir con otros alegrías que entibiaran su alma. Una vida se truncó, porque se es muy joven a los 28 años, y porque una vida se trunca cuando hay proyectos para cumplir, y cuando no hay proyectos que cumplir, también se trunca. ¿Quién mató a quién? ¿Quién apuñaló a quién? ¿Quién dejó para siempre marcado en ese lugar un grito ensangrentado? Marcos trató y vivió como pudo, con las ofertas del destino que encontró a su paso. Un paso cada vez más común en esta sociedad quejumbrosa, que estigmatiza, que condena y sobre todo que no deja de ser la mayor culpable. Una sociedad que te marca tus éxitos en dólares y condena rápidamente al que roba la gallina y rinde obsecuencia y tributo al poderoso ladrón de guante blanco, percudido. En términos de amor, esta agrupación humana no solo está en falta, sino que aplazada en el bien común. Se comporta como si no tuviera nada que revertir. Cuando matan a nuestros chicos de los barrios, como a Coqui en el Nahuel Hué, no hacen más que darle un tiro de gracia a la sentencia, a esa que ya estaba anticipada por su lugar de nacimiento. Con estos vientos que asolan el entusiasmo de tantos jóvenes, o les proponemos caminos nuevos y ciertos, o los dejamos morir en el desasosiego. Comencemos por no dejar en el silencio el comercio feroz que implica la droga. Quien sepa, que denuncie. Quien tenga la oportunidad de cambiar algo, que nos dé a todos una mano. Por favor. No minimicemos los factores que llevan a estos desenlaces. Démosle a cada persona, desde su más tierna infancia, el realce y la jerarquía de ser considerados muy importantes
y ser cuidados y atendidos en consecuencia. Solo así lograremos revertir tanta, pero tanta injusticia. Esto no es hacer una denuncia, sino un punto de vista, después de que falleció mi hijo, víctima de todo esto que nos, como tantos hijos que se van. ¿Cuánto hace que falleció? Esto fue hace un año, va 9 meses. Y entonces... No sabía si tocar ese tema. Yo digo que las pérdidas, mutarlas en ganancias para ser mejor persona. ¿Qué edad tenía? 21. 28 años. 28 años. Su psique seguramente estaba en otro lugar. Pero digo que este tropiezo y esta cadena de errores del sistema, y donde un papá tiene que salir a vender diarios para que su hijo no lo venda en una ciudad donde hay gente que hace vender diarios a los niños, o por lo menos lo hacía. Entonces, digo cómo cierra todo, porque el mismo que pone una cadena de sanatorios es el mismo que vende una cadena de celulares y invierte acá en bolsas de dinero para que la gente se enferme, o qué es lo que reditúa más. Si la quetiapina, digo que todo parece una ingeniería de lo malo, nada más que por miedo. Porque... Bueno, pero por eso digo, eso es lo extraño, que el único que tiene miedo y que puede generar este tipo de situaciones es la raza humana. No hay ninguna otra especie que tenga estas características. Y el planeta está lleno de especies. Y nosotros históricamente dominamos, tenemos un dominio de esta cuestión que se dice bíblica, de el poder sobre las demás especies. Pero yo creo que hasta que los insectos se rebelen. Claro. Cuando se rebelen los insectos... no somos más que también nosotros un poquito, ¿viste? Esos diminutos. Cuando escuché que un adolescente que apareció y vi como esa ausencia de mi hijo mutó y vino un adolescente que me dice, hola, y usted vende piedras, y yo hablé de la pineal y la luminoterapia que hace bien a iluminarnos de alguna manera y a poder resetear este sistema propio. Y él me dijo, también dice, hay un punto neutro de energía, o de vacío o lleno, dice, que está en el corazón, que solo, y me dice un autor de un libro, me dice, lea ese autor porque el centro de la energía será el gran simpático, o algo que está en nuestro corazón y mueve al espíritu. Nace aún en un bebé, en ese corazoncito que empieza a latir en un vientre, está ese punto de energía que empieza a moverse. Y es una descarga eléctrica, además. Claro, y entonces en algún lugar se origina o muta, o lo llevamos, o una mamá en una caricia lo provoca. Pero bueno, este chico me dijo, me vino a decir eso, me vino a enseñar que en la piedra hay energía, que en nosotros hay energía, y que este tal Drumbal dice que es para... Y fui a googlearlo y a ver qué pasa con este tal Drumbal, y habla de que el ojo egipcio, en ese círculo, y en esa recta que es lo masculino, y en esa curva que es lo femenino, daba el origen. O sea que civilizaciones antiquísimas han buscado en la pirámide, en 3 pirámides superpuestas, girarlas y ver que el círculo es la base de todo, como decimos. Entonces empieza a hablar de Génesis y la geometría. Y es el origen de todo. Y hablaba de que 5 mujeres, como Matusalén, en vez de decir era más viejo que Matusalén, y lo habla, no sé, siempre se supo que era un hombre y tiene más años que Matusalén, y eran una tribu de 13 mujeres, no recuerdo en este momento, pero creo que eran 13, y una venía del linaje, la mamá de Jesús fue del linaje de estas 13 mujeres, que vivieron más de, 500 años, porque habían descubierto este secreto de dominar la energía del aura y poder decir que tanto en los costados, transversales, o sea, atravesados por la energía del cosmos, el magma y todo lo que está al costado, más lo que está enfrente y está atrás, lograban una emisión de energía donde tenían manejo de la energía. Eso que vimos cuando hacíamos una especie de introspección con esto de reconocernos energía. Lo que hiciste, el ejercicio que hiciste al principio. Que hicimos al principio y que me pareció muy bueno porque ahí me vinieron muchas imágenes que después te contaré. Pero bueno, toda la filosofía y el ser humano ha buscado su origen, ha buscado dónde está. Y capaz que está en el cosmos, capaz que está en ese origen de donde se dispara la energía, es un impulso eléctrico. Sí, o por ahí en otro plano. O en otro plano. Claro. Pero a eso me parece que le pasa al hombre.
que no tiene claro quién es o para qué es. Es que si tuviera Entonces, claro, no había, disculpa, que si tuviera claro no hubiera búsqueda, es como una cosa que se retroalimenta, pero bueno, pero tropezamos por con eso digo, uno en la etapa del conocimiento va como subiendo una escalera o atravesando distintos espacios. Pero para que eso suceda, las preguntas esenciales, ¿quién soy y para qué? Y después ese quién soy y para qué es tan dinámico que se va a ir transformando a medida que uno va adquiriendo información. Por eso a mí me parece muy raro que aquellos que dirigen las sociedades no tengan claro quiénes son y para qué son, es decir, qué es lo que quieren hacer con esta sociedad, a dónde quieren llegar. Están todos solucionando o lo inmediato o mintiendo, que es lo más, es decir, conformando las, a través de la mentira las necesidades inmediatas de la gente. Pero no trascienden más que eso, no tienen profundidad. ¿Hacia dónde? A ver, ¿qué queremos hacer con esta sociedad de hombres? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar a que haya una élite que domine al resto? ¿O queremos que todos vayan en conjunto y que haya cada vez más equilibrio y que no destruyamos tanto nuestros bienes planetarios, nuestros bienes, pero no nuestros de la humanidad, sino nuestros de todo el planeta, ¿no? Entonces, esas cosas que son elementales para poder organizar las normativas con las que tenemos que vivir, el hombre no las plantea ni siquiera en una campaña de elecciones. Entonces, eso es lo que a mí me parece raro. Porque es lo primero que tendríamos que decir. Sí, pero Cuando vos tenés una familia, cuando vos estás educando a tus hijos, vos decís, bueno, yo quiero que sean personas felices, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué significa la felicidad? ¿Hacia dónde vamos a encaminar nuestro cotidiano para acercarnos a un ámbito feliz? O coherente, o armónico. Esas preguntas esenciales me parece que deberíamos hacernos y que nos resolverían la vida más fácilmente, me parece que no las estamos haciendo. Este lugar, en función de lo que vos decís, este lugar, la mayoría de la gente que hemos venido hace 40 años a Bolsón, a Bariloche, el que conoce un lago azul y unas montañas y ve el oxígeno que hay y se tira abajo de un pinar y se da cuenta que si se oxigena y medita un poco no necesita ni cannabis, ni necesita alcohol, ni necesita nada que lo estimule para ver. El sistema vive de potenciar esto que no necesitamos. Cambiaste toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de ti, más de mí. Me hace bien. Gracias por haberme convocado a decir y a la no adicción, ¿no? Porque los jóvenes no pueden decir lo que tienen que decir, lo que vinieron a decir. Hoy me lo están diciendo a mí porque la pérdida de un hijo vino a que jóvenes presienten que yo he pasado una escala de ira para no hacer justicia por mano propia y entender que hay dos jóvenes que están privados de su libertad. Por ahí la gente ni siquiera entiende. ¿Qué fue lo que pasó? Mi hijo falleció en una tragedia de un descontrol, seguramente, posiblemente por sustancias. Salió a trabajar o salió un viernes a la noche y volvió y por su propio cuadro personal, su historia de vida,
estaba en un estado de vulnerabilidad, estaba trabajando igual en comercios, en El Todo, era repositorio y estoquista en Superclinic, en otras firmas, estaba enderezando su vida como pudo y bueno, los papás cometemos errores también, a veces damos un mapa que no es tan cierto porque el sistema no nos da cosas ciertas y porque venimos peleando con esto de la bipolaridad de alguna pareja. Yo a veces digo que mi hijo fue víctima de una estructura familiar y de una sociedad que estaba en desorden. La bipolaridad de una mamá y una persona impactada en eso, como me pasó a mí, dimos a luz hijos. Tengo una hija, hermanita, que por suerte está bien, recuperándose también. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llamaba Marcos. Marcos. Y muchas de las respuestas que tengo las tengo desde que lo incorporé en Luz, después de llevarlo a un cementerio, me quedé con su memoria, tengo todas las respuestas en mí. Entonces, también me pregunto qué le pasó a los papás de esos chicos que fueron victimarios. Mi hijo fue víctima y le tocó perdonar, porque el que perdona es el que da todo, y él dio su vida. Entonces él me decía, papá, la gente, hay que mejorar las relaciones, el valor del dinero es esto, el valor de los medios. Me es más fácil tomar una moto y salir de caño que trabajar, pero el sistema me estresa trabajando porque no me premia con las horas que yo doy. Entonces, y más con su vulnerabilidad psicológica, porque estaba en un momento vulnerable. Asumir fue una de las instituciones que intentó abordarlo. Entonces, y digo intentó porque después entendí por autoridades de estas mismas instituciones que hablan de que las familias son cómplices de este silencio, que no asumen que un hijo es adicto. Es que la verdad que lo que sucede es que no saben cómo manejarlo. No, porque no hay escuelas de papás de hijos adictos, o sea, se aprende en la transición de la enfermedad. La verdad que claro, no hay otra forma de aprender, pero además es insólito porque uno está con el cuerpo que conoce, pero lo que está sucediendo ahí adentro está bien lejos de lo que uno conoce. Claro. Entonces, hay las personas, el ámbito familiar, que muchas veces se transforma en coadicto, no es que soy un especialista, yo te dije que había trabajado algún tiempo. También se convierten en seres vulnerables desde otro lugar, pero van a empezar a tener las mismas vulnerabilidades, porque por ejemplo se enfrentan con la mentira. Claro. Entonces, la mentira es una característica de la enfermedad. Entonces, eso ya lo convierte el mundo absolutamente irreal. Una frase una frase de mi hijo que se la dijo a su hermanita, estoy fuera de contexto, me siento descontextualizado. Claro. Entonces, y una sustancia afuera que te deje más afuera si vos necesitas un encuadre, y los profesionales que están lucrando o por lo menos diciendo, bueno, trabajo o de trabajan de eso, qué sé yo, por ahí. El equipo técnico, los papás y el adicto son el trípode para que haya salud, para que haya una resultante. Sí, sí. Y vivimos buscando diagnósticos que no están, y viven estirando esto. No, pero es que es larguísimo el medio. Es decir, se enferma muy rápido de esto, pero la salida es muy lenta. Claro, por eso hay que trabajar en prevención. Cuando un niño viene o un adolescente viene a un lugar donde se expone con adultos y uno estuviera realmente sano para poder marcarles un camino, lo que pasa es que un hijo de una mamá bipolar es factible que herede una tendencia a esa enfermedad. Cuando yo fui al hospital de Bariloche y un día lo hablé con Pancho o por García, ahí ella asumió características del escenario en el que le tocó crecer. También eso también lo tomó como normal. Hoy un joven, para sentirse inserto en una sociedad donde todo el mundo consume y se alcoholiza, él no quiere ser diferente porque se siente vulnerable. Entonces, ¿qué dice? Me alcoholizo y esto está explicado. Se mete en un mundo donde si no pertenece a ese establishment, que de los jóvenes es el alcohol o las adicciones, no va a pertenecer, está más vulnerable. Entonces, se mete en un lugar donde es un callejón sin salida. Y cuando uno como adulto va a un hospital y dice, esta ley 2440 externa gente que no tiene que externar, y de hecho yo perdí a mi hijo diciéndole a las autoridades de salud mental que si lo externaban estaba en riesgo, y tuve que fotografiar las manos de una autoridad y decirle, bueno, doy testimonio de que usted está firmando una externación. Pero yo ya no puedo ir arriba con toda esto de ir contra las instituciones. Tengo que hacer un trabajo ahora de introspección
para lograr elaborar un duelo, para poder contener a mi familia. Y bueno, y un hecho que habiéndose producido de manera trágica, me va a llevar toda la vida poder entender y poder internalizar. Gracias a Dios no estuve en ese momento, pero digo, cuánta gente, no solo yo, sino cuánta gente en Buenos Aires, cuánta Bariloche que acá, no queremos que se convierta en algo inseguro. Y de hecho, los que andamos con una lapicera en el bolsillo y ni siquiera una Victorinox, sino que tenemos alguna piedra trabajando, pero los elementos no son contundentes. Un cuchillo no es una herramienta de vida o muerte, es para dar vida, para cortar carne, digamos, el problema no es el instrumento, sino es la voluntad del espíritu que quiere hacer con eso. Claro. Entonces, cuando una persona está enajenada de su espíritu y de su eje, es potencialmente un homicida. Claro. Y esto, si el sistema demora 10 años en decirle a una persona qué diagnóstico tiene, esa persona no es dueña de su salud. Y todo el sistema está desde las instituciones haciendo lo que pueden. Pero bueno, es algo a lo que nos exponemos. No es un tema que por ahí digo... Es un tema, yo entiendo, Sandro, lo que estás pasando. Uno trata a través de su sensibilidad y de su inteligencia de darle el lustre necesario para poder seguir viviendo. Sí. Pero no deja de ser doloroso, y no deja de ser doloroso para el resto de las personas, en las cuales yo me incluyo, de que se perdió una vida de un chico joven que podría haberlo pasado muchísimo mejor. Sí. Es que no hay palabras de consuelo. ¿Qué se le puede decir a un papá? Es decir, yo lo que quisiera que no sintieras culpa, pero uno no puede dejar de tener culpa. Mirá, es una mezcla rara, pero yo como sociedad también digo, ¿por qué les está pasando esto a los chicos, a los chicos que están llegando, que llegaron después de mí? Y bueno, los elementos que yo les he dado para que ellos disciernan, también los llevaron a eso. Por eso es una cadena de errores. Te decía, mi mamá, mira, tiene 85 años, ya perdió 2 nietos porque tengo un hermano también que sufrió el suicidio de su hijo. Y antes combatieron en los 70 a todas las personas que tenían un compromiso social, una idea para poder cambiar el mundo, que querían aportar. Todo lo que hoy está lícito, en ese momento, 30 años atrás, era para hacer un allanamiento, privarte de la libertad, torturarte en un centro de clandestino de detención y tirarte al mar. Ese era el mecanismo de eliminación que tenía el sistema para hacer lo que hizo. Sí. Con gente que pensaba el tenía, mundo en forma distinta y un poco más generoso, digamos. No te digo que eran Che Guevara, pero ellos de alguna manera... No sé, yo estudiaba en La Plata en esa época. Bueno, y de alguna manera todos fuimos impactados. Yo era un niño que vivía la militancia política de mi padre, amigo de Agustín Tosco. Mi hermano mayor, que de pasar a ser un militante, negoció con el sistema y hoy es amigo del presidente, juega al golf con el presidente actual Macri. Y tengo una hermana amiga de Estela de Carlotto porque fue exiliada y está en los derechos humanos. O sea, yo tengo un paneo de cosas tan opuestas que me da para pensar, pero pienso, estas generaciones de las que hablábamos como mis hijos, estuvieron impactados en esto de, bueno, es más fácil y más directo darle paco, desestabilizarle la psique, convertirlo en un soldadito que vende narcóticos o que vende droga. Y la verdad que si empezamos a ver desde el miedo, ¿cuál es el involucro? ¿Yo y qué tengo para perder? Si yo tengo la vida de un hijo que lo voy a ver a un cementerio y todavía no he ido a su tumba, y digo, ¿qué me pasa a mí? Digo, mi compromiso, y juré no accionar contra nadie, solo hacer introspección y ayudar a otros jóvenes. Hay esta mutación, que es llevar el dolor a un lugar cierto y de poderlo revertir en otros. Y entonces hay niños y hay jóvenes que me están diciendo, don Sandro, quiero hacer música, puedo tocar en la calle, o no, o están buscando respuestas. Pero hoy ya tenemos la resultante de que si el final de todos estos cuadros de vida jóvenes, como decís vos, que vinieron como un Cristo a decir, por eso te decía, cuando escuché la palabra de un filósofo en televisión que decía que perdonar es darlo todo.
Y mi hijo perdonó todo, porque si él ya dio la vida, para que otros de ese mensaje digan, no quisiera estar en el lugar de las personas que están privados de su libertad, sabiendo que no fueron conscientes por ahí de todo lo que hicieron, pero tendrán que reverlo. ¿Entendés? Yo no puedo desde este lugar dar un perdón o entender el crimen, porque es quitar otra vida. Pero ¿están en sí mismos aquellos que quitan la vida? Hay una perversión premeditada. Y la persona que está tan vulnerable que permitió eso estaba en eje, y a veces un combo. Hay mucho para hacer. Yo tengo fe de que la frase más dura que dije en un velorio de un hijo, dice que la prueba más fuerte a superar es la muerte de un hijo para un papá. Y en ese velorio estaban jóvenes, estaban gente que había pasado por situaciones parecidas, estaban funcionarios públicos, estaban políticos, estaban hermanos. Y realmente entendí que el pecado es el exceso, que todas esas sustancias que dan vuelta en la calle, todas las cosas que los jóvenes están echando a mano para tapar algún dolor, entonces todo parte de lo mismo. Y si un político, para poder ejercer una gestión y poder tener en eje el espíritu para gestionar, tiene que echar a mano a un gramo de una sustancia que lo va a poner vulnerable y en euforia, o en éxtasis, o en ira, o en desequilibrio, entonces estamos mal. Como sociedad estamos mal. Claro. Entonces yo lo denuncié ante ese momento que yo no tenía, no sé si mucho que perder o nada. Fue una cuestión dura, porque fue decir, si vos tenés que hacer música de calle, hacela lúcido, porque el que acaba de matar a mi hijo es una persona que tocaba en un colectivo en la calle y estaba en vulnerabilidad. Entonces, la paradoja del destino hizo que un músico callejero se convirtiera en un asesino, y es a lo que yo no quise llegar. En términos de amor, esta agrupación humana no solo está en falta, sino que aplazada en el bien común. Se comporta como si no tuviera nada que revertir. Cuando matan a nuestros chicos de los barrios, como a Coqui en el Nahuel Hué, no hacen más que darle un tiro de gracia a la sentencia, a esa que ya estaba anticipada por su lugar de nacimiento. Con estos vientos que asolan el entusiasmo de tantos jóvenes, o les proponemos caminos nuevos y ciertos, o los dejamos morir en el desasosiego. Comencemos por no dejar en el silencio el comercio feroz que implica la droga. Quien sepa, que denuncie. Quien tenga la oportunidad de cambiar algo, que nos dé a todos una mano. Por favor, no minimicemos los factores que llevan a estos desenlaces. Démosle a cada persona, desde su más tierna infancia, el realce y la jerarquía de ser considerados muy importantes y ser cuidados y atendidos en consecuencia. Solo así lograremos revertir tanta, pero tanta injusticia.